Hola, mi nombre es Rafael Reyes Arredondo, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT, y en este video vamos a sustentar el trabajo colaborativo que le correspondió al grupo 21-20-19, raya al piso 11, de la materia estática y resistencia de materiales. En esta labor colaborativa nos correspondió realizar el diseño de una estructura de cubierta, labor encomendada por el tutor Luis Enrique Escobar Tafur, y que vamos a exponer y vamos a sustentar cada uno de los integrantes de este grupo eh, para culminar así la labor interpuesta y cumplir con las expectativas y lo encomendado por el tutor. Bueno, después de la introducción, entramos en la síntesis del diseño. Nos tocó la armadura OWE porque en base al último dígito del grupo, pues se escogía la estructura. En la síntesis general del diseño tenemos que vamos a hacer la cubierta de una área rectangular que de frente tiene 12 metros y de fondo tiene 24. Siguiendo con la síntesis del diseño, pues hemos nombrado cada uno de los nodos con su letra mayúscula correspondiente para poder identificar los tramos a los que vamos a calcular y de los que vamos a hablar y a los cuales le vamos a dar los datos que se requieren. Sabemos que pues hemos dividido el ancho de la estructura en 6 tramos. Esos tramos evidentemente salen de a 2 metros cada uno porque el ancho total es de 12. Tenemos también que como el fondo del área a cubrir es de 24 metros, pues, y además sabemos que cada estructura debe estar separada a 3 metros, pues hemos sacado el cálculo de esa distancia más una cercha y nos da el total de las cerchas que vamos a realizar. Hemos sacado también la altura de la cercha, que nos da un aproximado de 2.8 metros en la altura, estaría entre la J, entre el nodo J y el nodo D. Eso lo sacamos en base a 6 por la tangente de 25. Para realizar el cálculo, pues contamos con datos importantes que nos han entregado, como por ejemplo, tenemos que la velocidad del viento es igual a 10 metros por segundo, tenemos que el ancho de la estructura es de 12 metros y que el ángulo es de 25, por lo tanto podremos sacar la altura multiplicando 12 por 25 por el coseno de 25 grados y nos da 13,245. Evidentemente ese dato pues hay que dividirlo entre 2 porque la estructura va a ser a 2 aguas. Sacamos ya, como les había dicho, el número de cerchas. En este cuadro pues sustentamos y hemos puesto el valor de cada uno de la longitud de los distintos elementos de la estructura. También hemos sacado el perfil de los ángulos enfrentados en los cuales pues vamos a soportar la estructura. Es un cálculo muy importante. Tenemos también que la cubierta del techo la vamos a cubrir con una lámina Eternit número 6, la cual tiene unas dimensiones y esas dimensiones las tenemos que calcular, por ejemplo, el voladizo y las partes donde se unen para poder cubrir y sacar el valor del total de las tejas que vamos a necesitar. Y en base a eso, a soportar cada una de las tejas, tenemos la distancia que hay entre las correas, que son las que van a soportar para que las tejas no se caigan. Ahí tenemos pues el número del valor correspondiente y que complementan este video que estamos sustentando en el ámbito general. Podemos ver aquí ya los valores concretos de cada uno de los pesos, el peso de la carga muerta, las cargas del viento y las cargas totales que va a soportar la estructura. Y para terminar con la fase 2 podemos ver en este cuadro la distribución de las cargas que hemos sacado de acuerdo a los cálculos que se han realizado conjuntamente.
Mi nombre es Dayanis Paola Yancy Martínez, número de cédula 1-120-743-474. Bueno, la fase 3 consta del cálculo de las fuerzas internas en los elementos. Este cálculo se realizó por el método de los nodos, el cual nos da como resultado, en condiciones de equilibrio, todas las reacciones y el comportamiento de las cercas por elemento. Eh, Cálculo de reacciones. Para esto, como podemos visualizar, se necesitó de trigonometría y sobre todo mucha concentración para determinar el signo de cada reacción influyente en cada uno de los nodos. Se observa que no solo hay fuerzas que influyen en el eje Y, sino también en el eje X. Durante este cálculo, por medio de nodos, se realiza el equilibrio de fuerzas y momentos. En este último es necesario la longitud de estos. Estas longitudes son las visualizadas y obtenidas en la fase número 2. En continuidad con lo anterior, se inicia el cálculo de las reacciones restantes en cada nodo por medio del equilibrio de fuerzas y momentos ya mencionados. Como se evidencia siempre, cada ecuación se iguala a cero. Esto nos quiere decir que estamos trabajando en un sistema de equilibrio estático, donde la sumatoria de todas las fuerzas suman cero. Y así se va analizando de esta manera las fuerzas de tensión y compresión según el signo resultante. En esta diapositiva podemos evidenciar la continuidad del cálculo realizado por medio del sistema de equilibrio aplicado en el nodo K y B para la obtención de las fuerzas internas, obteniendo como resultados los valores BC y LK. En comprensión, como lo indica en su signo negativo, el cual indica que las fuerzas están hacia adentro del nodo, comprimiéndolo o empujándolo, y los valores de KJ y KC en tensión como lo indica su signo positivo, lo cual eh, nos indica que las fuerzas están hacia afuera del nodo, tensionándolo o estirando. Bueno, continuando con la fase 3, en esta diapositiva realizamos nuevamente el método de nodos. En el nodo C y D, obteniendo el valor de las reacciones que afectan el mismo y el tipo de fuerzas a los que están sometidos. En el caso de C, ambas reacciones están en compresión y D en una compresión y otra en tensión. Se finaliza la fase 3 con el resumen de las fuerzas calculadas, como las podemos apreciar acá en esta tabla. El resumen de las fuerzas calculadas que por simetría en algunos nodos y elementos se establecen que son iguales en valor y en el tipo de fuerzas que están sometidos. En la tabla número 1 se visualizan los distintos tipos de fuerzas que fueron sometidos y el valor de cada uno de ellos. Por último, en esta fase se realiza un análisis por el método de las secciones, que como su nombre lo indica, se secciona la estructura para trabajar por sección.
En este caso, nuevamente, se hace la sumatoria de momentos y por análisis de condiciones de equilibrio se ejecuta. En la fase 4, la cual es la finalización y evaluación del diseño. En esta se calcularon los esfuerzos normales a los que están sometidos cada elemento y con ello se verifica el factor de seguridad asignado en la fase 2. Y ya para concluir, complementando lo que ha dicho mi compañera, pues hemos compilado aquí en esta tabla el cálculo de los esfuerzos normales de cada una de las barras de la estructura. Y lo hemos clasificado por tensión, por comprensión. Hay algunos que son elementos de amarre. Hemos descrito y hemos colocado en la tabla pues la fuerza que hace cada uno de los nodos, el área del perfil, el esfuerzo normal y la longitud del elemento. Tenemos nodos gemelos porque, por ejemplo, el nodo AB y el nodo FG son los nodos que inician la estructura. Tienen una dimensión igual, hacen el mismo esfuerzo, solamente que uno está en el lado izquierdo y el otro en el lado derecho. Al igual, por ejemplo, el nodo AL y HG son los que están también en la parte inicial de la estructura, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho, pero tienen las mismas dimensiones, tienen la misma tensión o compresión, el mismo área del perfil y pues soportan lo mismo, solamente de que uno va a estar en un lado de la estructura y el otro en el otro, uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho. Y complementamos también la tabla con respecto a las propiedades físicas del material que utilizamos para hacer el diseño de la estructura de la cubierta, donde también tenemos en esta tabla adicional los elementos gemelos, la fuerza en kilonewton, la tensión o comprensión y el área de perfil, el esfuerzo admisible y también complementamos con el factor de seguridad. Bueno, hasta aquí hemos terminado de complementar. Ya falta es despedirnos y hasta una nueva oportunidad.